A Contraluz, el podcast. Presentamos la serie Huellas de Tinta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo, el número 25 de nuestro podcast A Contraluz. Y es para mí un honor y una alegría estrenar invitado o invitada. Esta vez vamos a estrenar, y precisamente hoy, día del libro, vamos a seguir hablando de libros y de literatura con esta gran invitada. Poeta, editora, tallerista, profesora, muchas cosas. Natalia Jaramillo Ramírez es nuestra invitada hoy, con la que vamos a empezar a conversar durante 2 episodios aquí en A Contraluz, el podcast. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva conversación en el podcast A Contraluz, en medio de la serie Huellas de Tinta. Bienvenidos al podcast A Contraluz. Bueno, para mí siempre es un motivo de felicidad iniciar nuevas conversaciones con invitadas e invitados, y hoy pues no es la excepción. Me encuentro en el Parque Biblioteca de Bucaramanga porque hoy estoy con una envigadeña. Hoy estamos aquí conversando 2 envigadeños y bueno, es una mujer apasionada por los libros, que no solamente los trata en su sentido más prístino, es decir, en la lectura, sino que también escribe, también edita, bueno, en fin, tiene muchos tratamientos con los libros que igual nos va a contar en esta entrevista. Estoy aquí con Natalia Andrea Jaramillo Ramírez. ¿Cómo te gusta más, Natalia o Andrea? Ese Andrea me suena como cuando lo regañó mamá. O sea, que es mejor Nata, ¿cierto? Sí, normalmente pues me conocen y me nombro como Natalia Jaramillo, corto y como más fácil de reconocer y de recordar. ¿Cómo estás, Mauro? Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí conversando con vos, con un hombre que también ama profundamente las letras y que es sensible a todo este ecosistema y a este mundo literario. Bueno, Nata, entonces vamos a empezar la entrevista. Digamos que tiene como tres partes, como siempre le digo a los invitados, y una primera parte es hablar un poquitico de tu historia, de tu vida personal. Entonces, cuéntanos algo de tu infancia. Extra micrófono nos contabas que creciste pues aquí en Envigado, que montabas bicicleta y toda la cosa por aquí, por estos barrios. Pero cuéntanos una anécdota para resaltar de tu infancia. Bueno, yo crecí en una familia muy tradicional antioqueña, papá, mamá, tengo 3 hermanas. Entonces nací a los 13 años de mis hermanas, o sea que hay una buena brecha entre las 2 primeras y las 2 pequeñas. Entonces digamos que esa brecha también hizo que yo fuera como una niña distinta, porque mis 2 hermanas pues ya estaban grandes, entonces eran como pues la diferencia marcada. O sea, cuando yo tenía 5 años, mis hermanas iban a cumplir casi 20, entonces imagínate cómo sería eso. Fui una niña muy necia, fui una niña que aprendió muy rápido, que era muy distinta a mis otras 2 hermanas, entonces como que envalí un poquito a mis papás, aprendía muy fácil, aprendí a leer sola, realmente creo que me gustaba escribir, pero pues la escritura me hice consciente ya años después, pero sí fui muy reconocida por necia. Me gustaba mucho brincar en las calles, fui muy gritona, todo el barrio me conocía por eso, por necia, por maldadosa, por dañina. Entonces, bueno, tengo ahí como esa... ¿No te faltaban las rodillas raspadas? No, cero. De hecho, por ahí tengo un poema que habla de eso. ¿Cómo llegaste a ese primer acercamiento con la lectura? Ya nos dijiste que aprendiste a leer sola, pero ¿cómo fue ese primero, o sea, esa curiosidad que se encendió? Imagínate que mis papás no son escolarizados, pues estudiaron en el colegio nomás, pero siempre nos inculcaron como el amor por estudiar. O sea, literalmente eso de yo quiero que ustedes hagan lo que nosotros no pudimos hacer. Entonces en la casa que nosotras estudiáramos fue siempre muy importante. Mi hermana mayor
era muy lectora, de hecho todavía es muy lectora, entonces la biblioteca era la de ella. Y yo siempre la miraba esa era como la imagen que yo admiraba de mujer. O sea, me parecía muy bonita, cómo se vestía, cómo se comportaba, todo. Y de una u otra manera, como esas ganas de imitar, pues yo buscaba imitar también eso de la lectura, y recuerdo que iba y esculcaba su biblioteca. Entonces, digamos que el acercamiento con los libros fue más como por ella que por el mismo colegio, que pues recuerdo que en el colegio uno le ponían a leer los libros que le ponía a leer a todas, pero eso a mí no me marcó. Me marcó realmente en la adolescencia, fueron los libros que le sacaba a mi hermana de la biblioteca, que de una u otra manera eran prohibidos porque no me los prestaba porque se los iba a dañar, pero que sí me llevaron como a disfrutar y a entender que la literatura podía ser otra cosa, que era más enlazado con el disfrute y el goce. ¿Y cuál fue esa primera obra que leíste completa y que dijiste, wow, no, pues esto existe? En esa época estaba, por decirlo de alguna manera, como muy de moda un escritor que se llama Richard Bach, que fue el que escribió Juan Salvador Gaviota, sí. Pero eran unos libros de él que se llamaba El puente hacia el infinito, uno. Yo no sé eso en qué parte de la literatura estará suscrito, porque eso no es superación personal, es como una especie de novela biográfica, no sé. Pero esa literatura, uno a los 14 años pues me engancharon, porque además a nosotros, pues o a mí, de mi generación, yo voy a cumplir casi 50, no había literatura juvenil para uno, o sea, estaba Julio Verne, estaba Agatha Christie, pero literatura juvenil en las sagas que los pelados tienen en este momento, no, entonces uno leía la literatura que llegara. Pues yo creo que todos pasamos por Juan Salvador Gaviota. Sí, total, entonces digamos que eso me enganchó mucho, y ya después novelas como medio eróticas, mi hermana compraba los libros en el círculo de lectores, que era como eran libros que llegaban hasta la casa de uno, y no compraba los libros por una revista. Entonces de ahí muchos de esos libros, como esas novelas, muchas americanas. No fascinaban las portadas de los libros. Sí, esas eran portadas como si fueran como western, como cosas así. Sí, pastadura. Sí, eso. El forrito. Tenía un forro como una solapa que se quitaba. Entonces esos fueron los primeros libros que leí. Bacanísimo. Sí. Y bueno, ya después de la adolescencia ya empiezas como a definirte. ¿Por qué el pregrado que hiciste? Hiciste un pregrado en lengua castellana, ¿cierto? En la UDA. Bueno, te voy a contar aquí. Mira, yo no me definí. O sea, yo he sido la persona menos definida del mundo. Entonces yo no tenía la menor idea qué quería estudiar, que tenía claro que a mí me gustaba mucho leer. O sea, yo en la adolescencia claro, mira, yo fui adolescente en los 90s, entonces había 2 o 3 canales de televisión, de pronto empezaron las antenas parabólicas y habían otros 3 o 4 canales de películas, pero que eran toda la perubólica, exacto. Entonces realmente como que salir a la calle y eso era como lo que hacía uno. Entonces, pues la lectura, digamos que fue el mejor descubrimiento, porque fue la mejor manera en la que tuve para usar mi tiempo libre. Entonces fui una lectora voraz, pero era la lectura por un lado, pero yo realmente, o sea, yo sí fui la típica adolescente que no sabía qué hacer en mi vida. Mi hermana mayor es economista, mi otra hermana era enfermera, nada de eso me llamaba la atención. Como les digo, pues en mi casa no había como un entendimiento del estudio, más de que estudien, lo que sea, pero estudio, o sea, que tampoco había como un enfoque. Entonces, literalmente, te voy a contar, si una compañera mía decía, yo me voy a inscribir a psicología, yo dije, entonces me voy a presentar a psicología. Otra, trabajo social, entonces yo trabajo social. Otra, fisioterapia. O sea, a todo lo que les dijo me presenté. A todo le apuntaste. Sí, hasta que el profesor de español y literatura me dijo, mira, en la Bolivariana hay una carrera que era filosofía y letras, algo así, pues presentate, y que eso de pronto tiene mucho que ver como con lo que haces. Yo ya tenía mis primeros pinitos de escritura, pero resulta que ese año la carrera la cerraron, creo que no sé, iban a hacer como un cambio curricular, y en la Antioquia estaba español y literatura, que era, ya esa carrera no existe,
porque era muy cercana, era más cercana hacia la comunicación y la literatura que hacia la pedagogía. Entonces yo vi como que esa podía ser una oportunidad, pero también, como te digo, me había presentado a lo otro. El caso es que pasé y entonces me enfoqué ahí sin saber muy bien qué era lo que quería hacer, Mauro. Sí. O sea, irresponsablemente creo que me inscribí a esa carrera porque me daba la posibilidad de leer. Sí. Entonces, ¿y qué pasó con las otras? Que avanzaban los semestres? Es decir, ¿te decepcionó? No me decepcionó, no. De hecho fue maravilloso, no solo o sea, ni siquiera la misma carrera, por la misma gente. Creo que los compañeros que tuve fueron parte como importante en mi camino. Sin embargo, yo tampoco sabía qué podía hacer con eso. Y finalizando la carrera, me ofrecieron trabajo, o sea, yo como que tenía como ganas de empezar a trabajar y encontré trabajo en un colegio, pero como bibliotecaria. Entonces mi primer trabajo en la vida fue como bibliotecaria, manejando la biblioteca de un colegio. ¡Qué nota! Sí, fue muy bonito. Entonces, fue muy bonito porque es que descubrí la literatura infantil, esa que no había descubierto cuando estaba chiquita, y te digo que me volví obsesiva y leí, ahí sí leí como si no hubiera un mañana. Descubrí a C.S. Lewis, descubrí a Roald Dahl, descubrí a Ana María Matute, descubrí gente súper pesada, Irene Vasco, muchos escritores, Ibarra Cole, entendí cómo era el manejo de las ilustraciones en la literatura infantil, la importancia de la imagen, mucho. Entonces fue una experiencia muy bella y ya de ahí terminé la carrera y me quedé siendo profesora en ese colegio. Ascendiste. ¿Ya no dirigías la biblioteca o seguías con los dos? Me quedé un tiempo manejando la hora del puente en la biblioteca, pero ya después empecé a ser ya profesora de A Contraluz, el podcast. Visita nuestro sitio web y disfruta de nuestra señal en vivo las 24 horas. Somos La Zona Gris, la radio del rock en Internet. En la serie Huellas de Tinta hablamos de literatura, libros, autores y autoras, lectores y lectoras, y en general, de todo el ecosistema del libro. Sigue y escucha todos los capítulos en tu plataforma favorita. Esto es A Contraluz, el podcast. ¿Qué tal esa experiencia pedagógica en el colegio? Pues mira, fue una experiencia, pues como todo, fue una experiencia de aprendizaje. Fue muy bonito porque fue en un colegio de monjas. Entonces creo que es que yo entré a ese colegio teniendo 21 años, entonces creo que en parte ese colegio también me educó un poco. Entonces eso fue muy bonito, pues me educó como persona y como en mi camino para ser profe. Aprendí mucho porque mis compañeras de trabajo, las otras profes, eran mujeres súper inteligentes, con unas experiencias maravillosas. Creo que me dio como una capacidad de ser súper disciplinada, de ser muy juiciosa, de tener todo al día. Fui muy buena profesora, fui casi 18 años profesora, pero resulta que mientras pasaba eso yo empecé a escribir. Yo publiqué mi primer libro apenas estando en el colegio, empezando en los primeros años, incluso estando en la biblioteca. Entonces digamos que mientras fui siendo profesora, como que mi vida poética empezó también como a evolucionar, a ir creciendo. Y ya ¿piensas que hubo una relación directa entre esos dos inicios? No sé, puede que sí, puede que no, yo creo que realmente mi vida poética empezó en el colegio porque el profesor que me dijo estudia esto, también me dijo métase a un taller de literatura que hay un taller de escritura en la Casa de la Cultura de Sabaneta, y yo entré allí muy joven, tenía 15 años, yo me gradué de 16 años, entonces entré a este taller súper joven y ahí me terminaron, o sea, ahí me empezaron como a moldar como esa parte como hacia la poesía. Digamos que en el colegio me formé más como en la parte pedagógica y como en la parte investigativa, en la parte de lectura, como en la gramática, en otro tipo de cosas que incluso aprendí más como en esos primeros años siendo docente que incluso en la misma universidad, pues porque obviamente vos sabes que son dos mundos muy distintos, todo lo que uno vive en la universidad y lo que después trabaja. Entonces, sí,
sí, creo que ahí estuve ese tiempo hasta que también se llegó como el momento en que yo sentía que la vida literaria me empujaba más. Renuncié al colegio y empecé a manejar las bibliotecas comunitarias de Envigado con Confenalco. Eso me duró un tiempo cortico porque de ahí me llamaron, tuve un amigo que lo nombraron director creativo de una agencia de comunicaciones y me llamó para que trabajara como copy, como creativa copy. Yo no sabía mucho, pero es que resulta que en las agencias de publicidad están muy carentes de gente que tenga como un conocimiento profundo de la lengua, sí, que tenga corrección de estilo, porque se equivocan mucho y hay unos errores muy grandes en los copies, en el manejo de los escritos pues publicitarios. Entonces entré ahí a trabajar a esa agencia y estuve 9 años como copy guionista, aprendí mucho y creo que ahí sí, o sea, estar en la agencia y meterme en ese mundo publicitario y esa manera de manejar la lengua, el lenguaje, me sirvió mucho para la poesía. A mí me gusta. Muy chévere. A mí me gusta irme devolviendo, entonces sí, me voy a devolver. Porque ya tú me estás viniendo muy para acá. Entonces me quiero devolver a esos inicios de la escritura. Ya nos contaste que hubo un taller de escritura en Sabaneta, pero ¿cómo nace esa inquietud de esa adolescente, de esa niña que está como en la transición y decir, yo quiero escribir y por qué lo quiero hacer, ¿cierto? O sea, ¿cómo nace esa inquietud? Mira, yo no tuve inquietud. Lo que pasa es que se me era fácil escribir, entonces era muy charro porque yo no me daba cuenta. Entonces las cosas que nos ponían a hacer en el colegio, las tareas, algunos textos, algunas cosas, me admiraban mucho lo que escribía yo, ¿sí me entiendes? Entonces empecé a darme cuenta como que se me era fácil escribir. Y fue muy bacano porque en los últimos años del bachillerato, 10º y 11, donde todas íbamos empezando a tener novio o amiguitos, entonces yo me empecé a volver como la escribana de las amigas. Entonces yo era la que les terminaba escribiendo las cartas para los novios, o las cartas pidiendo perdón para los papás porque se habían metido la pata en algo, o si tenían las cartas para los 15 de las amigas, etcétera, etcétera. Y me empecé a dar cuenta que eso se me era muy fácil entender qué era lo que la gente quería decir y yo era capaz de ponerlo en palabras. Entonces por eso es que el profesor de español se dio cuenta como esa habilidad que yo tenía y me dijo, venga, como pula eso no lo va a hacer aquí, pero hay dónde, y me invitó a que hiciera parte de ese taller de escritura. Y en ese taller de escritura me di cuenta que muchas de las cosas que yo empezaba a escribir eran poemas. Sí. Entonces digamos que eso nació ahí, pero fue más como que una cosa me fue llevando a la otra, más que como que yo la buscara. Sí, pues como que el super hallazgo y la cosa, sí, la serendipia, pues. No. Fue más que la vida me fue llevando y que crecí con gente que supo ver eso que en mí estaban haciendo. Hablemos de ese primer libro. Bueno, ese es el de Poemas para matar a un hombre, ¿cierto? ¿Por qué esos poemas para matar a un hombre? Imagínate que, yo creo que yo empecé a escribir poemas de ese libro, ponele vos por a los 16 años. Y cuando yo salí del colegio tuve un novio, y cuando terminé con ese novio, pues digamos que la escritura, vos sabes que es muy pues es muy de hacer catarsis, muy de transitar todas esas emociones, y muchos poemas eran de desamor. Y entonces en ese taller fue muy bonito porque me ayudaron como a entender que todo eso que yo estaba escribiendo también era como un conjunto de poemas, algunos de amor, muchos de desamor. Y me acuerdo que estaban como promocionando un concurso que estaban haciendo en la gobernación, y yo empecé como a recoger todos esos textos. Para esa época yo ya estaba en los primeros semestres de la universidad, no recuerdo si en el primero o en el segundo, y uno de los compañeros, un compañero que yo tenía muy inteligente, Jaime, yo le mostré el poemario y me dijo, esto es como si fuera un recetario como para matar hombres, algo así. Entonces buscando, uno de los poemas tiene ese verso, no escribo poemas para matar a los hombres,
Entonces de ahí salió el título y bueno, fue muy bonito porque recogí, armé el poemario, lo mandé y me gané el concurso y de ahí me publicaron ese primer libro. ¿Cómo fue esa sensación después de ese primer libro? No, increíble, eso fue maravilloso, fue muy bonito. Además que el primer libro, la primera edición estoy yo en la carátula, soy yo como la carátula, pues imagínate, tenía yo, para esa época creo que tenía yo 20 años, 19 años, muy joven. No, fue una experiencia muy bonita porque además ese libro me ha abierto muchos caminos. Con ese libro conocí yo a María Mercedes Carranza, ella me invitó a la Casa de Poesía Silva, participé en el primer festival, pues en el Festival de Poesía acá de Medellín. No, con ese libro me invitaron a un festival en España, pasaron muchas cosas. Yo con ese libro le tengo un cariño enorme. De hecho, mucha gente me pregunta por él, ya no tengo copias. La idea es mirar a ver si se lo vendo pues a alguna editorial para que lo quiera, a ver si lo quieren publicar. O sea, tengo que moverme, no me he movido con él realmente, porque claro, uno sigue como con otras, sí. Pero realmente el cariño que le tengo a ese libro es mucho. Bueno, ya después vino otro, y ya para ese segundo libro, ¿cómo fue el proceso? Bueno, con ese libro yo ya había tenido la experiencia, pues, que te digo, de esos viajes, pues, de esos primeros encuentros. Ya había tenido la posibilidad de estar en encuentros con gente de otros países. Entonces, esas poesitas, ¿cierto? Esas poesitas, con una gente de México y con una pequeña editorial de acá de Medellín que existía en esa época, que ya no existe, se decidió hacer como una coedición y salió Poesitas, que la idea en principio eran como que fueran poemas corticos, como citas, como si fueran unas especies de aforismos o un juego de pequeños poemas, por eso el nombre, que son como poemas y citas. Y yo tenía un novio en esa época que era diseñador, hacía unas ilustraciones muy bonitas, y entonces él me dijo, pues miremos a ver si se puede hacer un libro con ilustraciones, ofrezcamos que sea como un libro objeto. Entonces hicimos la propuesta, a las editoriales les gustó y salió ese libro muy bonito, que es como un libro objeto que tiene como una carpeta de esas que ponían las mamás debajo de las porcelanas, como de crochet. Sí. Entonces ese es un libro muy bello que también quiero mucho, porque también cogió como un camino muy bonito, hizo una reseña muy bonita, pues hicieron reseñas chéveres de ese libro, bueno, en fin. Entonces ahí como que sin querer queriendo, poco a poco como que fui cogiendo un poquito de nombre, fui empezando a hacer trayectoria, con ese libro me fui para España, bueno, estuve en unos festivales y bueno, ha ido como caminando pues poco a poco. ¿Has pensado en experimentar también con la narrativa o definitivamente piensas que te sientes cómoda solamente escribiendo poesía? Pues imagínate que yo hice una maestría en escrituras creativas en la FIS, y cuando yo presenté el proyecto para esa maestría fue un libro de poemas, pero empezando la maestría con uno de los asesores de escritura me dijo, ¿y por qué no intentamos con estos poemas volver los cuentos, que yo lo siento que tienen como camino para cuentos? Yo le dije, ¿sabes qué? Yo entré a esta maestría a decirle a todos sí. Entonces voy a meterme, y ahí escribí un libro de cuentos que todavía lo tengo ahí en remojo, lo sigo trabajando, pero he intentado, por ahí tengo un relato publicado por ahí en un libro español que se llama Un minuto de ternura, y tengo algunas cositas que he escrito. Me gusta mucho la crónica, entonces por ahí he escrito crónicas de viajes y cosas así. Entonces sí he hecho como mis exploraciones, pero realmente como que la poesía es el género en el que me siento más cómoda. Más cómoda. ¿Pero por qué le ha faltado a ese libro de cuentos que dices que tienes en remojo? No sé. ¿Qué será? No, seguridad. Lo que me ha faltado a mí es seguridad. La verdad, Mauro, mira, yo llevo muchos años escribiendo ya. Como te dije, escribo desde el colegio. Yo salí del bachillerato a los 16 años. Entonces imagínate, iba a cumplir 50, imagínate el montón de años que llevo escribiendo. Pero yo no soy la escritora más segura, o sea, yo me demoro mucho revisando, puliendo, carpinteando, o sea, yo leo mucho mis textos, pongo que los lean. Entonces, claro, como no me siento tan cómoda en la narrativa, creo que lo que necesito es un poquito más de seguridad. Yo sí espero que ese libro salga. Bueno, tengo que volverme a sentar y como
darle una mirada seria y ya como abandonarlo y entregarlo por ahí a ver qué va a pasar. Claro, es que ese es el tema. Sí. Bueno, ¿cómo llegaste a la maestría? O sea, ¿cómo tomas la decisión de, bueno, yo quiero profundizar, quiero seguir aprendiendo en este tema del arte de escribir? Yo trabajaba en la agencia de comunicaciones y yo pues quería como seguir experimentando en la escritura, ¿cierto? Como te digo, a mí me gustó mucho estar en esa agencia porque aunque la publicidad aparentemente es un campo tan superficial o tan, pues como tan mercadotecnia. Sí, como que es mucho y a la hora de la verdad no es nada. Como dicen por ahí, los publicistas tienen un mar de conocimiento con 1 milímetro de profundidad. Entonces yo quería, pero a mí me gustaba porque también me impulsaba a escribir muchas cosas. O sea, yo podía escribir un comercial de televisión, un copy para redes sociales, un guión documental. Entonces experimenté con mucho tipo de escritura, pero quería seguir aprendiendo y pensé que esta maestría realmente me iba a servir mucho para esa parte más de profundidad en la escritura. Pero realmente lo que la maestría me sirvió fue para encontrar más a esa Natalia literata, o sea, esa Natalia escritora de literatura más que escritora publicitaria, que de hecho terminé la maestría y casi que por esa época la agencia se estaba acabando y terminé pues saliendo de la agencia. Entonces, pero fue muy bacano porque de esa maestría, yo terminé con el libro de cuentos, pero te había dicho que yo había presentado un libro de poemas, pues como un anteproyecto para un libro de poemas. Entonces yo terminé la maestría con las dos cosas, con el libro de poemas y con el libro de cuentos. Sí. Y el libro de poemas fue el que presenté a Angosta. El de la colección de piedras robadas. Entonces cuando yo terminé la maestría dije, bueno, ahora yo qué hago con este libro. Y empecé a buscar editoriales independientes para mandé el libro a varias y bueno, ahí ya lo presenté a Angosta y con la fortuna de que me dijeron que sí. Estamos presentando A Contraluz, el podcast. Si te gusta el rock, visita y escucha www.lazonagrisrock.com con todos los sonidos y las épocas del rock. Las historias y los temas que nos importan se dan cita en nuestro podcast. Escúchalo en tu plataforma favorita. Y no se te olvide compartirlo. Y además, si quieres, déjanos un comentario sobre qué te han parecido nuestros episodios. Esto es A Contraluz, el podcast. Te presentamos nuestra sección ¿Sabías qué? Una píldora de conocimiento al final de nuestro espacio. Y en nuestra sección ¿Sabías qué? Como ya es costumbre en nuestro podcast, vamos a presentarles algo del quehacer de nuestros invitados. Y no podría ser menos, Natalia nos va a deleitar con 3 poemas. Ella nos habló de su primer libro, Poemas para matar a un hombre. De ese libro nos va a leer un poema que a mí me encanta, se llama Mujer. Y de su más reciente poemario, que salió ahorita hace unos 3-4 mesecitos, Remedios para enfermedades incurables, publicado por Angosta Editores, nos va a leer 2 poemas muy gastronómicos, cada uno a su manera. El primero se llama Cocinera y el segundo Las Señoras. Esto es A Contraluz, el podcast, en nuestra sección ¿Sabías qué? Hoy oyendo a Natalia Jaramillo, nuestra gran invitada. Soy la mujer que tiene un hueco entre los pechos y no amamanta su presente, que se niega a parir un futuro incierto, que ha sido de la época en que hombres y demonios son lo mismo, que le dijo adiós a las palabras de amor por ser venenosas y dulces, que martilla cada día su cabeza con la soledad, que vende hijos en almacenes de sueños,
que escribe poemas para matar a los hombres porque todavía le teme a las armas de fuego. Cocinera. Llevo un día cocinando mis vísceras, las dejo que se cuezan en su jugo, que se amalgamen de noche bajo la luz de las estrellas. Hígado, estómago, vaso, tripas, todo lo que hay dentro de lo que no sé mucho. Las sazono con especias frescas y aromas naturales de montañas andinas, infusiones de menta, zarzamora y miel. Le sumaré al amasijo el cerebro y los pulmones, envueltos en hojas de plátano y masa de maíz. Algo bueno saldrá de todo este entramado de paciencia. A esta cena solo vendrán como comensales mis ancestras. Es hora de bendecir su canto que suena a ríos de páramo, de reconocer sus luchas en medio de estas playas negras llenas de coco y sangre que llaman a las voces de la selva. Rogaremos por tanta pérdida inútil, por el abandono de la vida, por los hijos perdidos, por los mares desolados, por el despojo de esta tierra que es madre y muere. A las señoras no les gusta que les indique cómo hacer sus frisoles. No les diga que se les eche y que no. Esa receta viene de tiempo atrás, de madres y abuelas, que le llegó a la suya y a usted en una cazuela de barro negro. A esas señoras de barrigas de tierra no les interesan sus platos fusión ni sus mejoras internacionales. Los frisoles son herencia y memoria y nadie se puede meter con eso. Vienen de las entrañas, no hay un principio, pero el fin, señores, se saborea con cuchara y se procesa lentamente con una cabeza que se tambalea mientras se degusta el sabor terroso de esa vaina colgante. A las señoras de nalgas bailarinas y mirada perdida en quehaceres infinitos, no les gusta que les indiquen cómo hacer sus frisoles, ni mucho menos que se les sugieran ajustes con arroces orgánicos y ensaladas mediterráneas. Ellas fríen chicharrón y tajadas, asan arepas, montan el arroz, abrazan a sus hijos, cuelgan los calzones, todo al mismo tiempo. A Contraluz es un diálogo con la vida. Los temas que nos abrazan pasan por nuestro podcast. Y llegamos al final de otra emisión más de A Contraluz, el podcast, capítulo 25, donde abordamos la primera parte de la conversación que tuvimos con Natalia Jaramillo, poeta, editora, tallerista, profesora y una mujer sensible a los libros, a la cocina, al jardín, a la vida. Dentro de unos días vamos a tener nuestra segunda parte de la conversación que tuvimos con Natalia. Les deseamos a todos un feliz día o una feliz noche si lo están escuchando en la noche. Recuerden seguirnos en nuestras plataformas. Estamos en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Y regálennos una calificación. Si el podcast les gusta, si les interesan estas temáticas, nos pueden calificar en Spotify, pueden suscribirse al canal en YouTube y obviamente compartir estos contenidos con sus familiares, amigos y con personas que les interesen estas temáticas. Gracias, feliz día del libro, lean mucho y sigan disfrutando de A Contraluz, el podcast. Permiso. A Contraluz, el podcast.